vamos a mirar primero en Educandus el material que hay, compartir algunas cosas ahí de cómo lo vamos a hacer, les cuento un poco, les voy contando cómo va a ser el curso. Este es un curso que es complementario al curso anterior. Vamos a revisar varias cosas que que ustedes ya conocen, pero ahora con otra profundidad, pero hay harto de repaso, pero ustedes ahora ya están más cerca de hacer su módulo de investigación. Entonces, va a ser bueno que estén en miras a eso, a ese módulo, ojalá. Bueno, yo siempre he trabajado con... espérense que me tengo que concentrar, esto se me salió okay. Siempre he trabajado, no siempre, pero he trabajado varias veces con memorias de nutrición. El año pasado no, y este tampoco. O sea, tengo como cierta experiencia, y vamos a revisar algunas de esas. Siempre me gusta que hagan la conexión, ¿no es cierto?, con lo que podrían ustedes hacer. Sería, ¿no es cierto?, es bueno que ya estén imaginando, soñando y contactando a profesores, soñando con qué van a hacer en su módulo de investigación, ya para que tengan ideas, para que se conecten con este curso como un curso que les va a permitir desarrollar ese módulo, ¿ya? También, por supuesto, les va a permitir más que eso, ¿no? No es un curso de preparación para el módulo de investigación, es más que eso, es un curso de preparación para su vida profesional o académica, lo que elijan la academia pudiera ser, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo aquí en Educandus? Aquí primero lo que puse fue que les traigo, digamos, de nuevo 4 capítulos que son de repaso, que yo no voy a pasar por ellos, que yo asumo que ustedes tienen, que se manejen, ya pasaron el curso, ¿no es cierto? Y que son necesarios. Y lo que voy a hacer es que vamos a trabajar con una prueba, no sé si es la misma prueba de ustedes, parece que sí. No sé, ahí vamos a ver, pero todavía no me voy a meter en eso. Vamos a hacer como una especie de diagnóstico, de repaso. Pero además, o sea, lo vamos a hacer aquí in situ, pero además quiero que tengan a mano estos capítulos por si ya los borraron de su existencia, por si hay temas que necesitan revisar, ¿sí? Entonces esto no es fundamental, pero como repaso. Eso es lo primero. Después viene, ¿no es cierto?, la bienvenida y la información en Educandus. Aquí está el sílabus armonizado, pero justamente le mandé hoy día a la directora de escuela, porque por algún motivo el año pasado, o la otra vez que di el curso, no terminamos de revisarlo, y aquí en este sílabus hay dos unidades en vez de 3, y son 3, ¿ya? Y entonces, bueno, si quieren, si ya estoy hablando de las unidades, aquí están las 3 unidades del módulo, ¿sí? De este módulo son 3 unidades, las unidades son secuenciales, yo siempre hago los cursos, digamos, secuenciales, o sea, la unidad 1 sirve para la 2 y la 2 para la 3. Y la 3, ¿no es cierto?, que engloba el resto. Eso, igual que en la otra versión de curso, es diferente. Se fijan, y ahí abajo me paso al tiro a las ponderaciones. Tenemos entonces 3 unidades, cada unidad va a ser evaluada con un taller prueba taller, que ya con ustedes ya lo debiéramos, ya no sé cómo lo hicimos, pero lo que estoy haciendo con motivo de la pandemia es que les hago taller y prueba todo en uno, y es en parejas. Ustedes ya supongo que hicieron los talleres en pareja. Bueno, aquí tenemos un solo taller prueba en parejas. Las parejas son de libre elección. Yo probablemente con usted hacía yo la selección, no, lo hago ahora libre para que ustedes se contacten con las personas que trabajan bien. Y la idea es que la prueba es un lugar de trabajo
es de A2, no es de A4, no es de A6, no es de A3. Si hay alguien que, no me acuerdo el número de ustedes, pero pudiera ser impar, si el número es impar, se fijan, la persona que queda sola tiene que trabajar sola porque 2 es suficiente, digamos, y entonces 3 ya es mucho, ¿ya? Entonces, bueno, ojo con esto, con que aquí hay un compromiso, un poco de seriedad y de buen uso de esto, en el sentido claro, de que yo espero que en esa prueba taller en pareja se trabaje. No es un lugar, no es un espacio para decir, ah, ya, no sé, fulanito me va a hacer la prueba, así que no nos preocupemos. O sea, no sé, estoy imaginando, no espero que sea así, y yo espero sinceramente que lo usen esto que yo trato de, es para todos, ¿no? Es para ustedes y para mí, porque yo no tengo manera de controlar la copia, no hay manera y no tiene sentido. No tiene sentido que lo haga tampoco, ¿no? O sea, también tiene que ver con principio, ¿no? Entonces estamos en una pandemia, siguen las cosas muy mal, estamos tratando de trabajar en medio de un desastre. Entonces, usen bien esa herramienta, es también, digamos, de alguna manera una prueba de honestidad o de profesionalismo que ustedes ya necesitan, ¿no es cierto?, ejercer, digamos, eh, ahora, ¿sí? Ya, voy a ir como para atrás, para adelante. El plan de clases lo vamos a revisar, y pero estoy revisando primero la información del Educandus. Después está, bueno, ahí está mi nombre, mi correo, el horario de atención. Ah, ya, aquí puse miércoles de 9 a 13. Yo también tengo posibilidades los jueves en la mañana. Mis posibilidades no son completas, o sea, no es que yo esté ahí esperando que lleguen los estudiantes o que me llamen o que me escriban un correo los estudiantes. Ahí lo que pasa en ese horario, yo no hago clases, entonces tengo cierta flexibilidad para atenderlo en ese horario, pero yo tengo que fijar reuniones, o sea, entonces no están, entonces voy a poner miércoles y jueves, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que ustedes me escriben un correo y me dicen, profesora, podemos juntarnos mañana a las 9, mañana miércoles a las 9, y yo digo sí, no, puedo el jueves, puedo el miércoles, puedo no sé qué, o a tal hora o a tal otra, y coordinamos, ¿sí? Y lo hacemos por Zoom, ¿ya? Entonces yo soy abierta, digamos, si no puede ninguno de esos 2 horarios, tendrían que preguntarme cuándo puedo, ¿ya? Y aprovechen esa herramienta, sí, úsenla, no se queden atrás, no piensen, pucha, no entiendo nada, y me da vergüenza preguntarle a la profesora, eso no sirve cuando uno está en la universidad y sobre todo cuando estamos lejos, entonces hay que usar las herramientas que tengan, ¿sí? Ya, así que aprovechen la hora de atención a estudiantes. Después, bueno, están los enlaces a las 2 clases. Tenemos clase de hoy día, los martes, de 16:40 a... Por aquí anoté, no lo anoté, porque siempre me enredo yo. Tenemos desde las 16:40 a las 17:30, ¿no es cierto? A las 5:30, porque son 50 minutos, ¿sí? Ahora las clases son de 50 minutos, ¿no es cierto? Y después tenemos de las 17:50, ¿sí? A las 18:40, ¿sí? ¿Está bien? No sé si está bien mi... Sí, yo creo que está bien. Ya, lo anoto aquí para no perderme con las horas. Cualquier cosa me dicen y háblenme, acuérdense, no sé, pues háblenme directamente o por chat, aquí, chat interno, chat grupal, lo que sea. Ya. Ya, otra cosa que es re importante antes que se me olvide es que necesitamos un delegado o delegada del curso, ¿sí? Yo no sé, creo que la otra vez ya me enredé.
voy a... que por favor alguien del curso actúe como delegado o delegada, porque es súper importante, si por ejemplo me conecté y me dio un error, y yo dije, ya, o sea, pueden pasar cosas, se me puede caer repentinamente, y entonces es necesario la figura del delegado o delegada, con quien intercambiamos teléfono, y además que es muy útil, porque de esa manera, ¿no es cierto?, ustedes me pueden avisar, profesora no ha subido los apuntes, profesora no ha subido el video, profesora, los estudiantes preguntan si, qué sé yo, si, no sé, si mañana podemos terminar la clase antes porque tenemos una prueba muy grande. Y entonces es intercambio, es contención, es estar al día. Y yo también es, por favor, avisa que tuve un problema y me voy a reconectar, voy a reiniciar el computador, no sé, lo que sea. ¿Sí? Entonces, piensen, ojalá hoy día, pero si no, sin falta para el jueves, que alguien me diga que si puede actuar como delegado o delegada. ¿Ya? Se agradece mucho eso. Ya. Sí, cualquier cosa me dicen. Voy a aquí emitir y volver a compartir. Ya, tenemos los enlaces. Voy a subir el enlace a lo que van a ser los videos, ¿no es cierto? Vamos a subir los videos. Todo esto queda grabado y se sube en un video a YouTube. Mis nietas estaban muy impresionadas de que la abuela fuera youtuber y se pusieron a ver mis videos de clase y se dieron cuenta que no era muy simpática esta youtuber. Así que bueno, para desilusionar, Profe, sí, dígame. ¿yo puedo ser delegada? Ah, ya, Sí, ¿cuál es tu nombre? Josefina Valdés. Ya, súper. Ya, entonces Josefina, después al final o por interno, si me puedes mandar tu celular y yo te mando un WhatsApp y ahí nos Ya, profe, podemos conectar. Gracias. se Súper. lo mando por el chat. Ya, súper. Ya. Muchas gracias. Eso me viene bien, me da tranquilidad. Ya, entonces aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, están las fechas de las evaluaciones, ¿no es cierto? Las evaluaciones van a ser los jueves a la hora de clase, ¿no es cierto? Y recordar que, como decía yo, estas unidades son secuenciales y entonces es muy importante que ustedes sigan la secuencia, ¿no es cierto? Y no me sirve, ¿no es cierto? No les va a servir decir, ah, ya, yo en la unidad 1 me fue muy bien, me saqué un 7 en la prueba, y entonces ya la unidad 2 ya necesito muy poca nota, no la voy a trabajar, y la unidad 3 tampoco, no sé, no se puede hacer eso, ¿no? Porque la unidad 3, ¿no es cierto?, es la que tiene más ponderación. ¿Y por qué? Eso no es solo por molestar en algún sentido, digamos, sino que realmente es porque el curso está armado secuencialmente. Y la unidad 3 es la madre. Sin la unidad 3 es como que no quedan con las herramientas necesarias. Porque ¿qué hacemos en la unidad 3? Resolvemos problemas, como ustedes ya aprendieron a resolver problemas, pero de una manera así como básica, básica, básica. Ahora vamos a aprender a resolver más problemas y estando con más herramientas que les permitan a ustedes discernir cuándo son apropiados o no. ¿Ya? Entonces vamos a ir un pasito más adelante y a ayudarlos como a madurar lo que hicimos en la primera versión del curso y a ampliar, ¿sí? Vemos más métodos que en el primer curso, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, está la posibilidad, por supuesto, de rendir una prueba recuperativa. Acuérdense que ustedes tienen el comodín, digamos, de no rendir alguna de estas tres pruebas si es que tienen algún problema. Las pruebas recuperativas, ojo con que son individuales, eso de todas maneras, me acabo de dar cuenta que no lo dije en otro curso, son individuales, y creo que el trato es que no sean acumulativas, no hay problema, se rinde la unidad que ustedes están rindiendo. No hay problema con eso, no es gran cosa, digamos, porque, como les digo, en este curso hay mucho de secuencial, de que todas las unidades están entrelazadas entre sí. Y por último, la prueba opcional, ¿no es cierto?, que
que ojalá no, se fijan que aquí, como yo les digo, aquí debiéramos haber dejado en negrita, está el jueves 8 de julio. ¿No es cierto? Ustedes tienen que anotar como que el jueves 8 de julio la meta es que ese día terminan el curso, ¿sí? Eso es lo ideal. Ese día ustedes cierran todo este curso y salen a vacaciones, digamos, ¿sí? De estadística. Ojalá que lo puedan hacer la mayoría, siempre lo hace la mayoría, ojalá que casi todos, ¿no es cierto?, puedan terminar el 8 de julio. La prueba opcional, bueno, es para personas que han tenido problemas, que no, pero lo ideal es que si ustedes sienten que no les vaya bien, por favor acudan a mí antes del 15 de julio, y no en julio, ojalá en mayo, ojalá en abril, ojalá que cuando sienten que las cosas no van bien, acudan a mí, me digan, no sé qué estoy haciendo, lo hago mal, no entiendo el lenguaje, deme más ejercicio, trabajemos algún ejercicio, lo que sea, pero trabajemos porque ustedes el 8 de julio terminan el ramo, ¿de acuerdo? No lo pateen, digamos, no lo muevan, no digan, no, si después lo hago, después entiendo, después no. Todo hoy día, ojalá cada clase ir avanzando paulatinamente. ¿Ya? Ya. Y entonces, ahí está. Ya. Y después viene el material que más o menos ustedes ya conocen. Aquí no tengo, o sea, se supone que aquí vamos a sacar la emisión, desactivar aquí. El resto del material todavía no lo vamos a usar, pero lo vamos a empezar a usar desde la próxima semana, ¿no es cierto? Vamos a tener, y como siempre, yo le entrego apuntes, ¿no es cierto? Ustedes, lo ideal es que lean esos apuntes antes, ¿no es cierto?, de la clase. Yo en la clase les voy a tener un Word de los apuntes, no es exactamente, a veces tiene algún resumen, no tiene todos los ejercicios, ¿no es cierto? En clase no puedo mirar todo, y entonces después les subo un Word, que es el que trabajamos en clase, con algunas anotaciones, se los subo también, aquí debajito se les voy a subir, el video de la clase también, en fin. Y aquí, bueno, apunte, y, ¿no es cierto?, después está todo lo de los talleres. Y, ¿no es cierto?, en los talleres recordarán que nosotros usamos un programa estadístico que se llama R, y dentro de R usábamos el R-Commander. Yo no sé si lo sacaron ya de su computador, en fin, pero bueno, tienen que volver a instalarlo. Es fundamental, y yo creo que ya lo tienen claro, ¿no es cierto?, que para ejercer la disciplina estadística hay que utilizar un programa estadístico, ¿no? No hay manera de que yo haga un análisis estadístico sin un programa, ¿no es cierto? O sea, cuando tengo, ¿no es cierto?, estoy analizando, qué sé yo, ahora estamos en un estudio, ¿no es cierto?, donde se hicieron mediciones de cero prevalencia, es decir, lo que se quiere ver es qué porcentaje de la población tiene anticuerpos para el COVID-19, porque, ¿no es cierto?, están por un lado los contagiados, notificados, que notifica el Ministerio de Salud, pero sabemos que hay un porcentaje y se cree que el número de contagiados es 3 veces los notificados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente o que no tuvo síntomas y no tuvo idea que le dio COVID, o que los síntomas fueron muy simples y qué sé yo no sé, pues probablemente, no sé si me siento, a veces, o sea, no me doy cuenta, creo que es un resfrío, entonces, o no sé, o no me doy cuenta, o tengo complicaciones, ¿no es cierto?, para hacerme el examen, bueno, y se cree que es hasta 3 veces más personas con COVID-19. Y entonces, se me fue la onda, para trabajar esos datos ya no. Yo dije, pero ¿por qué estoy hablando del estudio? ¿Qué tiene que ver con R? Bueno, es que si no tuviera R no puedo hacer el análisis. Estamos trabajando con poblaciones de casi 3.000 sujetos, y entonces ni una posibilidad de hacer análisis a mano, ni una. Entonces, bueno, R, usen R, yo creo que ya les dije, el R los va a potenciar como profesionales,
Si ustedes ponen en su currículum, ¿no es cierto?, usuario de R, usuario de R, aunque sea básico, no hay problema, eso les va a dar puntito en su currículum. Así que UCR, de hecho, el logo de R, hay UCR, digamos, ¿sí? Ya. Entonces eso para el jueves. Para el jueves necesito que todos ustedes tengan instalado el R, al menos el R Commander lo podemos repasar de nuevo, pero el R sí. Entonces, si hay alguien que cambió de computador, que ya no tiene el mismo computador, que se le murió su computador y que tiene uno nuevo, y está complicado o complicada para instalarlo, me avisa, lo vemos, y si no lo podemos resolver, le pedimos ayuda a nuestros superayudantes, ¿sí? Profe, Sí, es que yo no tengo computador ya. ahora. O sea, voy a tener después, pero ahora no tengo computador porque lo mandaba a arreglar y no sé cuándo me lo van a entregar. Y ahora con Talca en cuarentena, no sé. Pero no sé cuándo, esta semana, este mes, este semestre, ¿cuál tiene algún... No, yo creo que es que no sé porque el caballero no me ha dicho nada. Pucha, ya, ya. O Pero sea, es que no sé si es muy necesario tenerla para el jueves o... no, no, o sea, si no lo tienes el jueves, no es bueno, o sea, no es óptimo, pero no es debido a muerte. Ah, ya. ¿Ya? O sea, Profe, no te estreses si no lo tienes para el jueves. Pero claro, pero pero la idea es la que prueba de diagnóstico la va a hacer hoy día. no es prueba de diagnóstico, no es evaluado y justamente no, hoy día no vamos a trabajar con R. El jueves sí. Ah, ya. Hoy día no Ah, ya. pretendo que tengan instalado el R, pero el jueves sí. Entonces, si tú no tienes computador, bueno, un poco como que te vas a aburrir porque tendrías que solo mirar mi pantalla y no podrías practicar. Pero va a Ujú. quedar la clase grabada, si te devuelven el computador, ojalá pronto, tú puedes después practicar lo que se hizo en clase, ¿sí? Ah, ya. Ya. Así que no te estreses, pero ojalá te lo entregues. Ya. Eso. Gracias, profe. Ya. Entonces ahí eso es importante de los talleres y después, bueno, vamos cada vez, ¿no es cierto? Hay ejercicios, tengo una lista larga de ejercicios y cosas que he trabajado. Ya, eso más o menos creo con respecto a Educandus. ¿Ya? Entonces ahora lo que quiero revisar aquí del sílabus, bueno, el sílabus, podemos revisar el sílabus y creo que lo voy a hacer igual, pero lo que pasa es que el sílabus se ha convertido en una cosa un poco críptica y claro, y ya dicen que, entonces nos están pidiendo que subamos la información así, en Educando y qué sé yo, porque los alumnos no leen. Entonces, no sé, el problema es, los y las, el problema es que los alumnos no están leyendo el sílabo, es que el sílabo está muy críptico. Bueno, echémosle una mirada porque sí es importante, porque igual ese es nuestro contrato, pero yo creo que ya revisé los aspectos, pero por formalidad voy a abrir el sílabo y mostrarles que allá. Entonces aquí está, no sé, pues el plan 15 dice de la carrera de nutrición y dietética y este curso de bioestadística inferencial, por si hay alguien que está perdido. Tiene 3 créditos, 2 horas de cátedra y 2 horas de taller, ¿sí? Y supone, como dice ahí, media hora de estudio autónomo a la semana, ¿sí? Eso es, sí, ideal. Fíjense que no es tanto. Ya. Ya, se supone que ustedes ya hicieron el curso de epidemiología también está de moda, espero que lo hayan disfrutado, no sé cuándo lo tuvieron que hacer. Eh, es muy interesante lo que se puede hacer con la epidemiología, así que aprovechen. No sé si llegó alguien más. No hay nadie perdón, me distraje porque pensé que no había aceptado a todos. Ya, vuelvo al sílabus. Ya, epidemiología, como decía, espero que se hayan entretenido. Epidemiología y estadística somos como primos hermanos, muy complementarios, trabajamos muy bien con los epidemiólogos, me gusta mucho ese trabajo a mí. Así que bien, ojalá que se hayan entretenido. Ya, y aquí ustedes pueden
pueden leer, ¿no es cierto?, las competencias del perfil de egreso, y bueno, yo creo que ya les he conversado, ya me conocen, cómo, ¿no es cierto?, esperamos que este curso sirva, contribuya al quehacer después de ustedes como profesionales de la nutrición. Y entonces yo estoy convencida que sí lo hace. ¿Ah? Soy una convencida, a ver si los convenzo a ustedes. Ya. Y aquí es donde decía yo que estamos mal. Esto de aquí está mal. Esta unidad 1 y 2 está extraño, quedó como de otro curso. No, está raro. Y yo la propongo, y las 3 unidades que estoy proponiendo con acuerdo de la directora de escuela, simplemente que falta subirlo a la plataforma, en fin, para que sea oficial. Eso falta. Pero el resto está correcto, como dice la metodología. Son clases magistrales, yo hablo, y ojalá sean conversaciones, y actividades prácticas, laboratorio o taller, que para mí sería lo mismo. Y hay, como dice ahí, 3 pruebas parciales, prueba taller, ¿no es cierto? Y con la ponderación que ya dijimos, 25, 35 y 40. ¿Sí? Y una prueba por unidad. Aquí no dice nada que es en pareja, pero eso lo digo yo. Ya. Hay bibliografía más adelante. La asistencia obligatoria, yo no, la verdad es que yo no paso asistencia. Creo que es útil que asistan a clases permanentemente, y que estén, y que escuchen, y que discutan, y que pregunten, y que tengan dudas, porque, ¿no es cierto? Yo creo que ya se dieron cuenta conmigo, pero, ¿no es cierto? La estadística no es una disciplina exacta, como la matemática. Sí trata de usar la exactitud cuando puede, pero es una disciplina que trabaja con la incertidumbre. Entonces, parte de la forma de ser de nosotros los estadísticos, porque nuestro quehacer es el manejar la incertidumbre, el estar, es saber que siempre puede haber errores, siempre. En epidemiología también lo deben haber aprendido, porque es lo mismo, compartimos eso. Siempre pueden haber errores. Y los errores pueden ser humanos, pueden ser de las máquinas, pueden ser del diseño, los orígenes de los errores múltiples. Entonces, yo siempre que tengo que estar con las antenas paradas, ¿para qué está pasando aquí? Y eso lo mismo, me gustaría esa misma actitud de ustedes como estudiantes. ¿Qué está diciendo la profesora? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Es consistente con lo que dijo la semana pasada? Porque tienen que desarrollar el espíritu crítico, curioso, tienen que ser preguntones. Es muy importante. ¿Ya? Entonces este no es un curso en que ustedes son unos recipientes, no sé, estoy pensando en unos baldes, y yo vierto sobre esos baldes un agua, ustedes como vaso así, del capítulo 1, el capítulo 2. No es eso. Ustedes no son como consumidores de capítulos. Ustedes tienen que ser procesadores de los capítulos, ¿sí? Ya, así que por favor ahí, entonces a mí me interesa la conversa, la crítica, la pregunta, porque es importante que ustedes se cuestionen lo que yo les digo. ¿Ya? Porque eso, como digo, tiene que ver con el carácter de la disciplina. ¿Ya? Para ser buenos estadísticos hay que ser bien críticos y preguntones, y estar siempre como, porque los estadísticos somos como detectives privados, siempre estamos, pero ¿cómo? Pero ¿cómo si esta persona dijo que, qué sé yo, nos salió ahora, por ejemplo, que había un niño pequeño que decía que era viudo? ¿Cómo va a ser viudo un niño pequeño? No puede ser, ya hay que revisar ese dato, qué sé yo. O, qué sé yo, estoy buscando relaciones entre hombre y mujer, por ejemplo, COVID, diferencia entre hombre y mujer, la literatura dice que los hombres tienen más riesgo, y aquí esto me sale que no. Claro, ¿cómo que no? No sé, ¿se fijan? Nos salieron que la cero prevalencia en Coquimbo es mayor que en Talca. ¿Y por qué en Talca va a ser menor? Y efectivamente, la ciudad de Talca, la prevalencia de la medición que se hizo en septiembre, octubre del año pasado, era bajísima, muy pocos contagiados. Y eso es malo, porque quiere decir que hay mucha susceptibilidad.
hay mucha gente con capacidad susceptible en riesgo para enfermarse. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Bueno, en fin, les voy a ir mezclando con los estudios, siempre supongo que lo he hecho. Ya, aquí dice todas las pruebas serán de carácter acumulativo. Hay algo de eso, pero en realidad no sé, ya eso está de hace tiempo, ¿no? No es exactamente acumulativo, pero sí tienen un carácter acumulativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son secuenciales, ¿ya? Eso, la asistencia no, eso en realidad no. ¿Ya? Y claro, y si no está, ya, voy a tener que revisar aquí lo que dice los test, porque dice la inexistencia de un test programado será evaluado con nota 1. No, eso es para las pruebas recuperativas, si es que no da ni la prueba ni la recuperativa. No sé si ahí aparecieron unos test que debiera sacar del sílabo. Tengo que revisar eso. Ya, y al final está en la bibliografía. En la bibliografía, ¿no es cierto? Aquí yo le expliqué la vez pasada. Ahora nos vamos a ir yendo, pero yo les voy a entregar los apuntes. Y la mayoría de los apuntes, sobre todo del primer curso, pero no tanto de este, son del libro de Marta Aliaga, ¿sí? Este libro de Estadística Interactiva. Eso, ahí está como bibliografía, pero yo no les paso el libro como bibliografía, sino que son los apuntes. Y hay otros libros que están aquí, que son útiles y que es bueno que ustedes los consulten. También es bueno que miren otros libros. Y de todos los otros que hay, el que más me gusta es este de Fundamentos de Bioestadística que está en la biblioteca. ¿Sí? Si tienen ganas, ahora o más adelante, les recomiendo marquen ese libro como un buen libro. ¿Sí? Ya tiene sus años, pero, o sea, no tantos tampoco, pero debe ser del año 2000 o algo así. ¿Ya? Para mí eso no es tanto. Para ustedes es mucho. Casi su vida. Ya. Eso. Con respecto al sílabus. Ya, no sé cómo vamos ahí, si hay dudas. Y ya, nos queda 10 minutos. En 10 minutos de más, lo que quiero ver ahora es el plan de clases. Y entonces, por aquí tenemos el plan de clases, cambió el formato, nos pidieron un formato distinto ahora. En este archivo de plan de clase yo, bueno, le llamé programa y plan de clase porque me gusta, qué sé yo, que tenga mi nombre, el enlace de Zoom, que lo dejé en Educando, pero por si acaso está aquí, ¿no es cierto? Ah, y aquí para que no se me olvidara puse el delegado, y entonces aquí vamos a poner delegada, ya vamos a completar esa información, delegada, de curso, entonces es Josefina, para que ustedes también se comuniquen con ella si es que necesitan mandarme algún recado, ¿sí? Ya, es súper importante eso, ¿no? Porque también la labor de Josefina, eso ya le voy a decir, es un poco, no su labor, pero algo de contención, ¿no? Porque como los otros años de repente fue medio traumático, eso que estábamos empezando el primer semestre, yo creo, del 2020, ¿sí? Yo creo que ahí, y hubo un paro. Y uno dice, pero ¿qué pasó si estamos recién empezando? Y claro, ya habían problemas en algunas carreras, en fin. Tratemos de hablar antes de que se produzca cualquier cosa, hablemos, comuniquémonos. Usted me dice, pero profesora, es que usted va muy rápido. Profesora, es que necesitamos que nos suban los apuntes 2 semanas antes. O qué sé yo, lo que sea que necesiten, por favor, me lo comunican directamente a mí o a través de Josefina. Muchas gracias. Aquí están las unidades que de nuevo ya las tienen aquí, aquí está la tabla con las ponderaciones y la fecha, y aquí está el plan de clase. ¿Ya? Y entonces ahí les sirve para, ¿no es cierto?, ir viendo qué pasa. Hoy día es martes, tenemos hasta las 18:50, 18:40, ¿no es cierto?, el video, digamos, pero la clase puede continuar si es que necesitan algo. Mi primera hora era para revisar el sílabo y todo lo que estamos haciendo ahora, y la segunda es para repasar bioestadística, o sea, de la estadística, bioestadística en realidad. Bueno, estadística. Ahí no anoté el jueves, pero tengo miércoles y jueves en la mañana
horario de atención a estudiantes, y el jueves hacemos taller, ¿sí? Para usar el recojo. Traten, sería ideal si me avisan si tienen problemas, si no pueden instalar antes del jueves, ojalá. Y desde la próxima semana ya empezamos con la unidad 1, en fin, y lo que está en rojo son cosas que son globales para todos los estudiantes, ¿no es cierto? El periodo académico, el referéndum, que creo que cambiaron la fecha, el año académico, que creo que, no, que tienen que confirmar, se fijan, y ahí tenemos un jueves en que se supone que están suspendidas las actividades, eso antes de la Semana Santa, no sé. ¿Ya? Y ahí, y en negrito está lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y ahí está todo. Hay una semana, la prueba 1, perdón, la prueba 2 nos toca antes del 21 de mayo, y a la semana siguiente tienen esa semana de estudio autónomo, que ojalá les sirva para, bueno, ponerse al día con otros ramos, pero fíjense que con nosotros estaríamos listos. Si es que todo va bien, podríamos tener la segunda prueba ya antes de, ¿sí? Eso. Y ahí seguimos, después ese feriado no nos toca, y aquí, pues hasta, ¿no es cierto?, lo que ya decíamos, perdón, la prueba 3, que es el 8 de julio. Y ahí podríamos del curso, para la mayoría, ¿sí? Eso, para salir a unas vacaciones de invierno, ojalá con muy poco COVID. Eso, y aquí abajo también está la bibliografía, así que para que ya, aquí anoté, porque el formato me lo permitía, lo que les expliqué de los apuntes. Y está más completa la bibliografía. Eso es más o menos, ¿sí? Y estamos, no, estamos hasta tenemos unos minutos para dudas, preguntas, algo que quieran aclarar, preguntar, alguien que haya llegado tarde. Porque la segunda hora vamos a hacer clases, digamos, pero repaso, igual nada nuevo. Vamos a revisar en conjunto la prueba, supongo que es la prueba que yo les hice. Pero la cuestión es como refrescarnos, volvernos a meter en el vocabulario, ¿no es cierto? Es eso. Para después meternos en la unidad de probabilidades. La unidad 1 tiene es en parte teórica, entonces igual, pero no es, o sea, es útil, la necesitamos para la inferencia. Vamos a ir rápido, pero igual, vamos a estar tratando de hacer cosas prácticas todo el tiempo. ¿No hay más observaciones? ¿Algo que quieran contar? No, silencio, no sé qué me falta. Algo que se me vaya. Profe, Dígame. ¿las parejas hay que decirle los nombres? ¿O Formalmente no, pero la verdad es que sería bueno que sí, pero claro, siempre, no, la verdad es que no, es libre, pero bueno, tienen que poner los nombres en la prueba, no, la verdad es que no tienen que darme los nombres de las parejas. Sí tienen que ponerlo en la prueba. ya. Sí. Bueno, si no hay más, si no hay dudas, podemos dejar hasta aquí, ¿no es cierto? Y volvemos a las 17:50, o podemos volver un poco antes si quieren, no sé. ¿Cómo vamos a pausar la grabación? Voy a retomar la grabación, y lo que necesitamos es que bajen el de Educandus, el archivo que dice repaso. Y ese repaso está aquí, pero yo, a ver aquí, ya, no, pero no quiero mostrar.
eso no, veamos, prueba esto aquí, ya, que quería por la fórmula y todo, quiero ver la pauta, pero no quiero entregar la pauta porque, o sea, que aburrido, quiero que la revisemos, ¿no? En conjunto. Entonces, hagan preguntas y todo, porque entonces, como les explicaba, ¿no es cierto? En la primera versión, entonces esto fue, claro, y tiene que haber sido con ustedes, ¿no es cierto? El jueves 25 de marzo del 2019, no, fue el curso anterior. ¿Sí? Porque, ¿o no? Uy, no entiendo, ya se me mezclaron todos los cursos. No, ¿ustedes son del ese año o no? No sé. Claro, Y profe, parece que fue con nosotros. porque lo que pasa es que esto, si es la prueba 3 el jueves 25 de marzo, es que por paro terminamos al otro año, eso no fue el año pasado, es que ahí ya me enredé, po. El año pasado empezamos bien. Profe. ¿Son ustedes? Sí, profe, el año pasado tuvimos clase con usted al principio. No ve que entramos como en marzo retomando el segundo semestre de Ya, primero ok, del año anterior. claro. Y estadística descriptiva en los segundos semestres. Sí, eso ya creo que entendí. Ya, entonces lo que quiero, y no sé si resulta aburrido para ustedes, quizás debiera ser un nuevo tema, pero lo que quiero es un poco revisar, contarles qué va a ser de este curso, cuál es la novedad, ¿no? Porque un poco vamos a hacer más de lo mismo, ¿ya? Pero vamos a hacer más de lo mismo con una profundidad distinta, ¿ya? Como digo, aquí les voy a pedir un poco más de madurez, ¿ya? Entonces lo voy a ir explicando a medida que vemos el ejercicio. Entonces, se acordarán del ejercicio, no sé cuántos se acordarán, pero la idea es justamente revisarlo. Dice, un grupo de estudiantes de nutrición y dietética realizó un estudio sobre el programa de alimentación complementaria del adulto mayor, ¿no es cierto? Y eso se llama PACAM, ¿sí? Y es un programa, y ya le expliqué en algún momento, que entrega alimentos fortificados con micronutrientes, ¿sí? Es una purita fortificada o unas sopas de lenteja y cosas fortificadas que son muy buenas e importantes para el adulto mayor. El adulto mayor tiene problemas con los micronutrientes, ¿no es cierto? Y no hace bien. Ya. Entonces, dice, el estudio consistió en evaluar la situación nutricional de estos adultos mayores que asisten a las clínicas odontológicas de la Universidad de Talca, entre los que se encuentran personas que están en el PACAM y otros que no, ¿ya? Entonces tenemos, está o no está en el PACAM, son todos adultos mayores, ¿ya? Entonces ahí vamos configurando la población de interés, ¿ya? Y la muestra, ¿no es cierto? Y no sé si se acuerdan, pero la prueba 1 hablamos justamente conceptos de población, de muestra, de variable, ¿ya? Ya. Y entonces, y lo que dice, entre otras cosas, porque se analizan varias variables, se investiga la relación entre el índice de masa corporal, el IMC, kilos por metro al cuadrado, y el pertenecer o no al programa PACAM, ¿ya? Y entonces ahí me están dando efectivamente lo que pregunta acá, que es cuál es la variable respuesta y cuál es la variable explicativa, ¿ya? Y si se acuerdan, ese es el capítulo 3, donde hablamos de diseños de investigación, algo que tenemos que recordar. Y entonces aquí, la variable respuesta, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, bueno, la puedo ir a buscar, pero aquí está la solución. Voy a ir yendo a buscar el otro archivo y lo vamos conversando. Entonces, ya, espera. Antes de eso, la variable respuesta, recuerden, se llama respuesta o dependiente. Voy a poner aquí dependiente porque todavía hay harta gente. A mí me gusta hablarle de variable respuesta. ¿Ya? Es variable respuesta o dependiente y, ¿no es cierto?, la llamamos Y usamos. ¿Y cuál es la variable explicativa? La variable explicativa se llama independiente también. Y quizá lo van a escuchar también de esa manera, así que recuerden eso.
¿Ya? Y entonces, repuesto independiente es la variable de interés, es algo que yo quiero entender, y la variable explicativa se supone que es la que explica ese algo. Y entonces, bueno, estos son estudiantes de nutrición, están investigando la relación entre el índice de masa corporal y el estar o no en PACAM. Entonces, ¿cuál será la que explica y cuál será la respuesta? ¿Será que el índice de masa corporal hace que yo esté o no esté en el PACAM? ¿O será que el PACAM yo espero que influya sobre mi estado nutricional? ¿Para qué lado es la cosa? ¿Cuál es la X y cuál es la Y? ¿Alguien sí recuerda? ¿Puede sumarse para no esperar que yo dé la respuesta? Los leo aquí en el chat o los escucho. Hola. La X, profe, sería pertenecer al PACAM. Sí. Y entonces, por lo tanto, la Y es la variable respuesta. Entonces, la variable respuesta sería el índice de masa corporal y la variable explicativa sería si estar o no en el PACAM. ¿Ya? Muy bien, eso. ¿Sí? Ya, no todos los estudios tienen variable X e Y, pero la mayoría de los que vemos son así, con una variable que explica y otra que es la respuesta. Ya, otra cosa es que ahora, en el formato que yo les decía, el formato de ahora no es con una prueba como esta, es que yo les voy a hacer la prueba y taller, entonces ustedes van a tener los datos y ustedes van a tener que producir la salida, ¿ya? Entonces, en eso, para que recuerden, va a cambiar el formato como lo vamos a hacer ahora. Después dice, describa los resultados adjuntos en función del problema de interés. Entonces aquí voy a poner tal cual el problema de interés, ya dijimos cuál era la variable, es analizar, ¿no es cierto? Entonces, la relación o asociación, ¿sí?, entre el índice de masa corporal, que es una variable cuantitativa. ¿Se acuerdan que yo todo el rato hacía alusión de qué tipo de variable? No les pregunté, pero les podría haber preguntado, ¿no es cierto? El índice de masa corporal, supongo que eso para ustedes ya es súper claro, es una variable de tipo cuantitativa. ¿Y el PACAM de qué? PACAM, ¿cuál sería PACAM, sí o no? ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a esa variable? De tipo, ¿no? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cualitativa? Porque es una característica, ¿tiene o no tiene? Sí, es una clasificación, ¿ya? Y entonces ahí está... Vamos a ponerlo más afuera la solución para que se vea diferente. Ahí, ya. Y entonces tenemos una quali con una quanti, y entonces lo que nos entregan en la salida es justamente las herramientas para hacer la descripción. Y en la descripción, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? Había siempre descripción gráfica y descripción numérica. Voy a agrandar aquí porque está muy re chico. Aquí. ¿Ya? Ahí igual queda chico, pero... Entonces, aquí tenemos, se fijan, el histograma de ambos grupos, ¿sí? No, una mosca pesada. Y entonces, eso nos va a interesar ver cómo es la forma de la distribución del índice de masa corporal, ¿sí? Y entonces voy a partir viendo los histogramas. ¿Y qué vemos en los histogramas? Y puedo hacerlo más grande todavía. ¿Alcanzan a ver? Se fijan, aquí está el índice de masa corporal del grupo que no pertenece al PACAM. Sí, ¿qué buscamos en los histogramas? Y el grupo que Los pertenece sesgos, al profe, los sesgos, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo sesgo de sesgos positivo o tienen? negativo. Eso. ¿Y qué pareciera que tienen esto?
¿Positivo o negativo? El no PACAM no es tan claro. ¿Ah? ¿Positivo, profe? Positivo, ¿no es cierto? Es la cola, le llamo yo, ¿no es cierto? Es que aquí tengo, aquí aumenta, pero después como que es más largo hacia los valores más grandes de índice de masa corporal, ¿sí? Y aquí también, pareciera que, ¿no es cierto?, sube un poco más rápido, pero después se demora, ¿sí? Y piensen, ¿no es cierto?, estos son, o sea, los adultos mayores tienden a tener valores más bajos de índice de masa corporal, pero hay un grupo que tiene, qué sé yo, obesidad. Y entonces los histogramas se observan sesgos, ¿no es cierto?, positivos, podemos decir en ambos histogramas. Y eso tenía que ver, ¿no es cierto?, el sesgo me importaba, porque en estadística lo que hacemos casi siempre es que utilizamos el promedio como representante de estas distribuciones. Y entonces, el promedio no funciona bien o no es un buen representante cuando las distribuciones son sesgadas, ¿ya? Entonces eso es malo, y eso siempre hay que informarlo. Después tenemos las cajas, ¿sí? Y en las cajas, ¿qué vamos a ver en las cajas? Puedo agrandar ahí. ¿Qué observamos? ¿Cómo describimos las cajas? ¿Qué elementos comparamos de las cajas? Con la media se Ya. puede sacar Sí. la media, si hay valor extremo, A los eso, percentiles, si no me equivoco. algo así, claro. Bueno, primero es la mediana, ¿no es cierto? Acuérdense, media y mediana son distintos. Las cajas tienen la mediana. Y entonces comparamos la raya que es un poco más gruesa, muestra la mediana del grupo que no está adscrito al PACAM. Y en el grupo PACAM, se fijan, la mediana es un poquito menor, ¿ya? Entonces, tres elementos miramos. Uno, comparamos las medianas. Voy a poner ahí, comparo medianas. Y entonces voy a poner la MD como de mediana del grupo no PACAM, y lo voy a poner así por sí, es mayor que la mediana, voy a poner MD, del grupo PACAM. ¿Ya? Y eso es una descripción nomás, yo digo lo que hay, ¿sí? Eso es lo primero que vemos de las cajas. Luego, voy a poner ahí. Lo otro que analizábamos de las cajas era la variabilidad, la dispersión. Y entonces ahí comparo las cajas, me fijo que la caja del grupo no PACAM no parece muy mayor que la otra, similares. Comparo entonces ahora dispersión, voy a poner en general, y entonces en dispersión tengo el rango entre cuartiles, ¿se acuerdan? Era el RQ, y entonces tengo que son las cajas, ¿sí? Y son similares, pues pareciera un poco mayor el del grupo no PACAM, ¿sí? Pero ahí, están llamando, tengo que abrir una puerta. ¡Ay! Perdón. Perdón, voy a ir a abrir una puerta. Ya, supongo que abrió. Disculpen. Ya, entonces tenemos que las cajas, yo encuentro que son similares, sí, podríamos decir, pero se observan más o menos similares, ¿ya? Entonces uno era el rango entre cuartiles y, ¿no es cierto?, el rango. ¿Qué les parece?
¿Qué pasa con el rango, no es cierto, del grupo? ¿Qué se observa? ¿Qué observan ustedes con respecto al rango? ¿Lo alcanzan a ver o lo agrando más todavía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son similares los rangos? ¿O pareciera que uno es más grande que el otro? Tenemos los datos más abajo, los podemos mirar, pero en fin, igual me gusta que recuerden la forma de visualizar las cajas. ¿Uno es más grande o no, profe? Ya, hay O que sea, recordar, por el el valor. rango, ¿no es cierto?, va desde el menor al mayor, ¿no es cierto?, que en el PACAM, como no hay valores extremos, son las antenas. En el caso del PACAM, ¿no es cierto?, el menor está, qué sé yo, cerca de 22, y el mayor, recordar, está cerca del 36. Entonces los rangos, yo diría que también es similar. ¿Se fijan? Porque hay un valor extremo. ¿Ya? Ahora, lo que nos interesa es como diferencia muy grande, y no, yo diría que no hay. Esto es bien de opinión, entonces aquí no hay cosas malas. Si alguien dice que hay diferencia, bueno, no hay mucha diferencia, entonces tampoco podemos decir hay grandes diferencias, pero podría alguien creer que hay cierta diferencia. Pero recuerden que tenemos los datos aquí más abajo, ¿sí? Y entonces podemos calcular el rango, por ejemplo, aquí mismo, podemos calcular el rango, y lo voy a hacer a mano nomás. O sea, no mano, voy a hacer. Entonces el máximo dice que es 36,5, tengo que borrar, 36,5, y el mínimo, acuérdense también de cómo mirar esta tablita, ¿se acuerdan cuál es el mínimo? ¿Se acuerdan de mirar la tablita dónde estaba el ¿El máximo? El El 21,8. 0%, ¿sí? Acuérdense que este 0 corresponde al mínimo, ¿no es cierto? No lo voy a anotar aquí que se me va a correr todo, y el 100% del máximo. Entonces aquí hice ese 13,7 es 36,5 menos 22,8, ¿sí? Eso hice para calcular el rango del grupo no PACAM. Y abajo, ¿no es cierto?, calculo, o puede calcular otra persona, el 35,8 menos 22,1. 13,7. Salió exactamente igual, fíjate. Si es que lo hice bien, alguien más puede comprobar si es que lo hice bien, también para que vayan acordándose de cómo se miran las cosas, ¿no es cierto? Pero me salió exactamente igual, ¿sí? Entonces, no estaba mal mi apreciación. Ya, ahí está el rango, y lo otro es que este que se llama IQR, acuérdense, es el rango entre cuartiles. Y entonces tengo que el rango entre cuartiles es 3,9 de un grupo. Fíjense que ahí se nota más diferencia. Y 2,8, perdón, del otro. Ya. Entonces uno puede, pero más o menos lo que quiero yo es que afinen la mirada, sepan comparar, y sepan cuáles son los temas que nos interesan. Centro, dispersión, y después también la presencia de valores extremos. Y entonces se observa un valor extremo acá. ¿Ya? Y esto es importante porque quiere decir que el promedio del grupo PACAM estaría, ¿no es cierto?, tironeado, voy a decir, se va a modificar un poco, no va a estar tanto al centro por ese valor extremo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué más tenemos? ¿En qué estábamos? En describir los resultados
Primero estamos describiendo la parte gráfica, histogramas, caja, y después nos vamos a la resumen de variables. Y ahí teníamos que al menos, ¿no es cierto?, debiéramos decir algo sobre el promedio, la desviación estándar y el tamaño también, ¿sí? Y entonces ahí tenemos, déjenme ver qué puse en la pauta, que me va a ayudar. Ahí está, aquí. Aquí voy a escribir la descripción numérica que hice de la pauta, para que eso como modelo. Y entonces aquí hay una descripción numérica mejor. Se tienen 29 adultos, sí, ahí aquí. 29, aquí están los 29, acuérdense que al final sale el N, el tamaño muestral, son 29 adultos que pertenecen al grupo no PACAM, con un promedio de 29,1, ahí está el promedio, ¿ya? Y fíjense que uso un decimal y que uso las unidades, ¿se acuerdan? Todo eso es importante. Y entonces hablo del promedio y de la desviación estándar, que es 3,7. Y acuérdense también que redondeamos, ¿sí? No truncamos, redondeamos. 366, 3,7. ¿Sí? Uso un decimal en este caso porque no, ¿para qué más, no es cierto? Y después en el grupo que está en PACAM son 14, está más abajo el N del grupo PACAM, son 14. Acuérdense que hablábamos, este es un diseño, lo voy a poner como notita, ¿no es cierto? Nota. Este es un diseño. ¿Este es un diseño experimental o no experimental? ¿Se acuerdan? ¿Diseño estudio experimental o observacional? Aquí nos dicen que son adultos mayores que van a las clínicas de odontología y, ¿no es cierto?, se les pregunta por el programa si están adscritos o no al PACAM y se les mide el índice masa corporal. Eso corresponde a un diseño observacional. Eso, gracias. Observacional, ¿no es cierto? Porque no hay experimentación. No se les asigna a tendrían que habernos dicho que se les asignaba a un programa y luego se veía si habían cambio en el índice de masa corporal. No están haciendo nada de eso, es un diseño observacional. Muy bien. Ya, eso son todas las cosas que quiero que recuerden. Ya, este es un diseño observacional. Y decimos, ¿se acuerda que yo les decía, este sería un diseño, bueno, el hecho de que sea observacional no permite el balancear, pero decimos no balanceado, el balanceado, lo que pasa es que es bueno, o sea, a ver, sí, es bueno cuando yo hago comparaciones que los grupos sean más o menos homogéneos. Idealmente iguales, no importa que no sean, pero se fijan aquí, hay un grupo que tiene 29 personas y hay un grupo de 14. Entonces, yo digo, pucha, no, me hubiera gustado tener más adulto mayor del que va al PACAM, ¿sí? Porque así creo más en mi inferencia, digamos, porque yo espero que esté mejor representado. ¿Ya? Entonces esas son las cosas que... Pero no es grave, es así, y como es un diseño observacional, nada que hacer. ¿Ya? Ya. Eso más o menos. Ya, tenemos la A, tenemos la B, sí, la B ya está lista, vamos a la C. Dice, obtengo una conclusión para la pregunta de interés, y yo hablaba de eso de la pregunta de interés, ustedes debieran deducir cuál es la pregunta de interés, dado el diseño, y establecer la hipótesis, obtenga el valor P, la decisión y la conclusión. Y entonces, aquí estamos, ya habíamos dicho que lo que nos interesaba, por ahí lo puse ya aquí,
que el problema de interés era analizar la relación entre el índice de masa corporal y el PACAM. Ahora, una es cuantitativa y la otra es quali, y entonces eso se traduce en ¿cuál es la hipótesis de interés? ¿Pueden llegar a la hipótesis de interés con eso? ¿O no? ¿O eso ya es pegarse un salto? Profe, pero eso no era el H0 y el H1. Eso. El H0 era cuando eran iguales, o sea, sí, y el H1 cuando eran distintos. Ya, y en este caso, ¿qué vamos a comparar si son iguales o distintas? El PACAM. No, las medias, eso es lo que voy. Que esta, como dada la que tengo acá, estoy moviéndome aquí, sí. Tenemos una variable que es cuantitativa y otra es cualitativa, lo que voy a comparar son los promedios en cada uno de los grupos. Entonces, la muestra gráfica de mi comparación está aquí, está en las cajas. ¿Ya? Entonces aquí yo comparo las medianas, pero lo que yo comparo con los métodos estadísticos son los promedios. Y entonces la pregunta de interés va a ser, ¿es el promedio del índice masa corporal del grupo PACAM igual o diferente? ¿Ya? Y esa sería o sea, no sé si, no tengo por qué preguntar mayor, menor, y aquí está, ¿sí? ¿Se fijan? Vamos a copiar aquí. Vamos a copiar eso. Entonces tengo, esto es para la C, ya, y para la C lo voy a poner acá. Ya, aquí, solución. La hipótesis de interés entonces es que la media, y aquí lo escribí, ¿no es cierto? El promedio de, o del índice de masa corporal, ¿no es cierto?, de la población adscrita al PACAM es igual al promedio de la población no adscrita al PACAM. ¿Se fija? Perdón, del IMC, ¿ya? Y eso en fórmula, en símbolo es la media mu del grupo PACAM igual al IMC del grupo no PACAM versus que son diferentes, ¿ya? Esa es la hipótesis de interés. Para que hubiera sido, podría haber sido que sea mayor o que sea menor, pero eso nos tendrían que haber dicho en el enunciado. Algo así como, no sé, pues que están averiguando si el índice de masa corporal del grupo PACAM es mejor. Si la pregunta hubiera sido otra, tiene que estar dicha. Pero no nos dijeron nada, así que la hipótesis correcta es la bilateral, ¿se acuerdan? Ya. Esto, como decía, esto lo vamos a repasar, no tengan miedo de que a lo anterior no vamos a repasarlo más que hoy día, digamos, la descripción y todo eso, pero lo vamos a estar haciendo en ejercicio. Lo de la hipótesis sí lo vamos a repasar un poquito más porque yo ahora les voy a dar más fundamento y vamos a hacer revisión de supuestos, vamos a ahondar un poquito con respecto a cómo se resuelve esta hipótesis. En el curso de descriptiva, yo simplemente les decía ya, aprendan a establecer la hipótesis, eso sí que lo necesitamos, y después, ¿a dónde dije la C? Aquí está la pregunta. Dice, establezca la hipótesis, ahí está la hipótesis. Obtenga el valor P, ya, y me voy a la salida. En este caso me voy a la salida. En la salida, perdón, aquí. Ah, ya, sí, ya. Ya, y entonces yo les daba la salida, ¿se acuerdan? O yo les enseñé, pero hacer un solo tipo de salida. Vamos a ver que este problema puede ser resuelto de dos maneras. Vamos a resolver el problema, va a depender si las varianzas podemos considerarlas iguales o no. Yo no les enseñé a mirar eso, ¿ya? Bueno, pero eso lo dejamos para más adelante. Por ahora, yo lo único que les enseñé es que miraran el valor P que les salía aquí, ¿ya? Y como que no les dije que podía haber más de uno. Ahora vamos a ver que puede haber más de uno. Por ahora vamos a suponer que hay uno solo, y así le enseño yo, y sale que el valor P es 0,317. ¿Ya?
Entonces voy a ir a buscar la solución para no tener que... Y entonces nosotros podemos tomar hablamos de que vamos a tomar una decisión con respecto a la hipótesis, ¿no es cierto? Tenemos esa hipótesis de interés y una conclusión. Entonces aquí tenemos la hipótesis de interés, entonces es la comparación de las medias, ahí está. La decisión, yo la hago, ¿se acuerdan? Y era siempre igual. Voy a comparar el valor P, ya dijimos 0,317, que está en la salida, con alfa, que se acuerdan era el nivel de significación, que lo fijamos en un 5% o 0,05, y entonces como el valor P es mayor que alfa, entonces no rechazo H0, ¿sí? Entonces me dice que no hay suficiente evidencia para rechazar. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Eso era siempre de la misma manera, perdón. Y entonces, luego de la decisión, que es rechazo o no rechazo, saco la conclusión. Y entonces la conclusión es que el índice de masa, o como dice aquí, el promedio del índice de masa corporal de la población adscrita al PACAM es similar al promedio del índice de masa corporal de la población que no está en el PACAM. ¿Ya? Esa es una conclusión. Después aquí hay otra que la misma es parecida. Dice el índice de masa corporal, o el promedio de índice de masa corporal, no difiere, voy a poner el promedio de índice de masa corporal no difiere significativamente, ¿ya? Entre los que tienen el programa PACAM, tienen o están adscritos. Al programa PACAM y los que no lo tienen y los que no están. ¿Sí? Ya, y fíjense que todo esto es similar. Después puse, todo esto son como conclusiones o tres formas de concluir, ¿sí? Estos son tres formas, todo eso es correcto. También lo podemos decir como que no tenemos suficiente evidencia para concluir que las medias del índice de masa corporal de los individuos, de los adultos que pertenecen a PACAM sean estadísticamente diferentes. No podemos decir que son diferentes. ¿Ya? Esas son las tres maneras que tengo para sacar la conclusión, que sea, ojalá, que se entienda. ¿Ya? Y esta entonces es algo que se hace mucho, que usted es muy probable que lo tengan que hacer cuando hagan sus trabajos de investigación, que es comparar medias, así lo llamamos, ¿ya? Yo también lo llamo, aquí estoy relacionando una variable cuantitativa con una variable cualitativa. Y entonces tenemos que recordar que muchos de los test estadísticos dependen del tipo de variable. Bueno, aquí el test estadístico de comparación de medias lo llamamos, es lo que usamos. ¿Ya? Y como digo, en este curso, vamos a bajar ahí todo, en este curso vamos a profundizar en este tipo de análisis. ¿Ya? Lo vamos a volver a hacer, pero con más variantes. Vamos a ver qué pasa si las varianzas no son iguales. ¿Qué pasa si el tamaño muestral es muy pequeño? ¿Ya? Y entonces vamos a ver cómo reforzamos esta metodología. ¿Ya? Un poco eso. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta, duda? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Vamos bien? Ya. El silencio lo tomo como un sí. Y entonces, el problema número 2 dice, en el mismo estudio PACAM anterior, así le llamo yo, estudio PACAM, interesa investigar la relación entre el índice de masa corporal, ahí está la unidad, ¿no es cierto?, y la edad de los adultos mayores. Y entonces tenemos el índice de masa corporal, variable cuantitativa, con la edad de los adultos, que también es cuantitativa. ¿Ya? Y entonces, ¿se acuerdan? Ahí resumíamos estos datos con un diagrama de dispersión. ¿Y qué es lo que vemos en el diagrama de dispersión? Vemos que a medida que aumenta la edad,
el índice de masa corporal tiende a ser menor. Pero eso no es válido para todas las edades. Se fijan, si estos fueran personas entre, qué sé yo, entre 20 y 60 años, yo les hubiera mostrado al revés, fíjense, ¿sí? Lo que se dice es que el índice de masa corporal tiende a aumentar con la edad. Pero estos que son adultos mayores, a partir de los 60 años vuelve a disminuir, ¿sí? Los adultos mayores tienden a bajar el índice de masa corporal. Ya. Entonces, y eso tiene que ver, bueno, y por eso que la pérdida de nutrientes puede ser importante y hay que vigilarla, ¿sí? Ya, entonces ahora tenemos otro tipo de variables y otro tipo de análisis, ¿sí? Y entonces veamos las preguntas. No sé si las preguntas están acá. Dice, obtenga la recta de regresión e interprete los valores estimados del intercepto y la pendiente, ¿ya? Y entonces eso lo vamos, como digo, lo vamos a volver a ver, pero lo vamos a enriquecer. Pero vamos a necesitar recordar cómo, de dónde sacamos los valores del intercepto y de la pendiente. Y si ustedes se acuerdan, aquí arriba, en esta salida, están los valores del intercepto primero y de la pendiente después, ¿ya? Y entonces voy a ir a mirar la pauta para usar, va, la pauta parece que no está igual. Ah, no, acá está. Ya, pero igual parece que la pregunta 2, ya. No sé. Ok, pero aquí está la recta de regresión, ¿sí? Para esa pregunta está acá. Y entonces, acá. Ahí está. Y entonces tenemos que, recuerden la recta de regresión, una hoja muy pesada, sería la I, que es el índice de masa corporal, estimado, bueno, perdón, pero aquí, ¿no es cierto? También, ¿cuál sería la I y cuál sería la X? Aquí no seguimos con las mismas variables. La I sigue siendo la misma, ¿sí? La I sigue siendo el índice de masa corporal, no sé si ya los perdí, y ahora la X, la variable explicativa, es la edad, ¿sí? Ya no es el PACAM, aquí ya no entramos al PACAM tiene o no tiene, simplemente estamos viendo la relación entre la edad y el índice de masa corporal. Y ambas son cuantitativas, ¿ya? Y entonces, la recta de regresión, aquí está, es el índice de masa corporal estimado, ¿no es cierto? Es igual a 42,5 menos 0,2, redondeando 0,2 por la edad, ¿ya? Y entonces tenemos que el intercepto es 42,5, y eso, ¿se acuerdan? La interpretación es, aquí está, si la edad fuera 0, ¿no es cierto? Aquí hay que mirar, si la edad fuera 0, el índice masa corporal sería 42,5. ¿Sí? Si se fijan en la recta, claro, si aquí multiplico por 0, lo que me queda es el 42,5 kilos por metro cuadrado, acordarse del uso de la unidad. Y después tengo la pendiente, menos 0,2, y entonces kilo por metro cuadrado, y entonces decimos que por cada año que aumenta la edad, el índice de masa corporal disminuye en 0,2 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a recordar, lo vamos a utilizar de nuevo, es algo que... Y además yo les enseñé a hacer el test estadístico, la inferencia, sobre, para la pendiente en este caso, uy, ando una mosca pero pesadísima. Ya. Entonces la pregunta que sigue dice, ¿existe relación lineal significativa? Establezca la hipótesis, obtenga el valor P, decisión y conclusión. Y entonces la hipótesis, esta era la hipótesis de la hipótesis, le puse. La hipótesis es la hipótesis de la pendiente, ¿no es cierto? Ahí está.
que la pendiente sea 0 o distinta de 0. Esa es la hipótesis de interés. Vamos a volver. ¿Ya? En palabra, también la hago en palabra, por si hay alguien que le complican los símbolos. Ahí está. Y entonces el valor P, ¿de dónde sale el valor P? De acá, ¿no es cierto? El valor P sale aquí para este problema, el valor P es 0, el valor P de la pendiente es 0,026. 0,0220. Ah, no, sí, 26, lo dije bien. Ya. Y ese valor P es menor que alfa, por lo tanto, ahora rechazamos H0. Y rechazar H0 nos lleva a la conclusión de que la pendiente es significativamente distinta de 0, es una manera de decirlo, es decir, existe relación lineal significativa entre el índice de masa corporal y la edad. ¿Ya? Y ahí puse a mayor edad, menor IMC, bueno, porque la pendiente es negativa. Y eso es más o menos, ¿sí? Todavía nos queda un rato más, no mucho, lo que hacemos y lo que vamos a revisar este año, como digo, vamos a tener algunos análisis complementarios que se pueden hacer para el análisis de regresión. Vamos a profundizar, van a tener más herramientas para hacer este mismo análisis, ¿ya? Y había otra pregunta, pero no está aquí, qué raro. Ah, ya no, es que yo creo que lo que hice fue, claro, yo creo que hice, dejé un poco estas dos preguntas como para el diagnóstico, para no agobiarlas tampoco mucho, y no es la idea ahora, ¿no? Pero yo quería que recordemos, refresquemos un poco el lenguaje, y entonces, no sé, estadística descriptiva, estadística inferencial, vamos a hablar de esas cosas. Déjenme, voy a volver a revisar. Bueno, me pide que ingrese de nuevo. No, que quería mostrarle acá, lo voy a mostrar. Aquí está el Educandus, quiero redondear ahora la clase de hoy, que es como una clase de introducción al curso, para revisar, por lo que ya hemos dicho, cómo son las tres unidades. La primera unidad se llama Bases para la Inferencia Estadística. Y entonces lo que yo les explicaba es que lo que vamos a hacer es lo que dice ahí, conocer las bases probabilísticas y modelos estadísticos que permiten realizar inferencias en presencia de incertidumbre. Y esa es nuestra base, de ahí es que salen los valores P, por ejemplo, ¿ya? Y entonces vamos a revisar un poco cuáles son las bases que utiliza la estadística para llegar a hacer inferencias, para hacer las conclusiones. Yo se las enseñé en primera instancia, un poco le enseñé a resolverlo un poco ciegamente, digamos, o sea, sin mayor cuestionamiento. O sea, usted ya, si el valor P es menor, entonces ahora vamos a repasar un poquito más de dónde viene eso. Esa es la unidad 1. La unidad 2 es la unidad de inferencia estadística, y ahí entonces vamos a revisar paso a paso cómo se hace inferencia estadística, y de nuevo vamos a ampliar un poquito la mirada de las cosas que yo ya les di en el primer curso. Ustedes van a tener, sí, yo creo que es para madurar. Y por último, la unidad 3 es la unidad donde vamos a resolver problemas como los que acabamos de resolver. Pero vamos, entonces, las cosas que ya hemos visto las vamos a hacer un poquito más rápida, aunque nos vamos a detener en revisión de supuestos de test, métodos paramétricos y no paramétricos, y cosas que en el primer curso no tuvimos tiempo para revisar, ¿sí? Y entonces, bueno, pero, y hacer, además, resolver otros problemas, ¿ya? Entonces, eso es más o menos, que no les estoy compartiendo pantalla, ¿o sí? ¿Hoy se me fueron? Ah, no, parece que no estaba compartiendo pantalla, no sé. Ah, pucha, perdón. Yo estaba mirando Educandus.
Pero bueno, ahí estamos con eso, ya tienen una idea de lo que viene, ¿no es cierto?, del curso. Digamos, un curso más avanzado de estadística, pero todo lo que aprendieron antes va a servir aquí de todas maneras, así que bien, por eso, digamos. Y entonces, el jueves, recuerden que necesitamos que tengan instalado el R, al menos el R Commander lo hacemos aquí, no hay problema, lo vemos en conjunto, pero sí necesito que me avisen si hay alguien que tiene que instalarlo de nuevo y no sabe cómo hacerlo o definitivamente tiene problemas. Les dejé, ¿no es cierto?, para los que no escucharon al principio, en Educandus está, no sé si es el mismo o no, instrucciones de cómo instalar R, ¿sí?, en la parte de talleres. Así que para que lo revisen y lo hagan si es que necesitan, y si no, el jueves nos vemos a las 16:40, ¿no es cierto?, y hacemos taller, y la idea es que vamos a hacer un poco estos mismos ejercicios con los datos del PACAM, para que ustedes lo hagan, para recordar cómo hacemos histograma, caja, cómo hacemos los test. ¿Sí? Hacemos repaso esta semana. La próxima semana ya partimos con probabilidades. Y eso sería. ¿Estamos bien? ¿Alguna observación? ¿Comentario? ¿Queja? Voy a pausar.